El tema de hoy es la responsabilidad de los daños de las cosas. En este sentido tenemos dos artículos, el artículo 2350 y el artículo 2355. El artículo 2350 nos habla sobre la ruina del edificio y el artículo 2355 sobre las cosas que caen de la parte del alto de un edificio. En cuanto a la ruina del edificio también encontramos variables. La una por vicios de construcción del artículo 2060 del Código Civil, la otra por omitir las reparaciones necesarias, la otra por los daños causados a su vecino, de un edificio en ruina a su vecino, y la otra, la del 2359, cuando nos habla de una acción de perjuicios en que contenía en el Código Civil por aquello del daño contingente. La responsabilidad de los daños causados por un edificio que causa ruina del artículo 2350 se pueden dar las siguientes condiciones. Primero, puede ser una responsabilidad civil extracontractual o contractual. Segundo, pues pertenece a lo que los tratadistas antes denominaban los daños de las cosas inanimadas. Otro sería que la ruina difiere de la construcción y de la demolición. La construcción y demolición son consideradas como actividades peligrosas, al paso en que la ruina no lo es. La ruina se da porque no ha dado o porque no ha hecho las reparaciones necesarias en las edificaciones. En cuanto al título de imputación, hay diferentes vertientes en que unos hablan de que hay una responsabilidad con culpa probada y otra responsabilidad con culpa presunta. En mi concepto, la responsabilidad es objetiva. Usted lo que debe demostrar es que esa persona de ese edificio no hizo las reparaciones y causó un daño. Y creo que con eso es suficiente para que el juez ordene la indemnización a su favor. Para establecer la responsabilidad del daño de las cosas, la Corte Suprema ha mantenido siempre el criterio del guardián de la cosa. Puede ser que un propietario del inmueble o que ese propietario del inmueble haya sido despojado o lo tenga un poseedor. Lo importante es demostrar en el proceso quién tiene la guardia en el momento que causó el daño, y esa persona será pues la responsable o la llamada a pagar la indemnización por los daños causados por la ruina del edificio. ¿Qué es lo que se entiende por ruina? Por ruina se entiende, según la Real Academia de la Lengua, por restos de uno o más edificios arruinados. Para efectos de este capítulo, se recomienda una sentencia del 5 de abril de 1978 del magistrado Ricardo Uribe Holguín. También hay una sentencia del 1 de octubre de 1963 del magistrado Ricardo Fajardo Pinzón y otra del 13 de marzo de 1970 del magistrado Enrique López de la Pava, en aplicación al artículo 986, 988 y 992 del Código Civil. Otro de los vicios que encontramos o de los aspectos que encontramos en cuanto a los daños causados por ruina de un edificio o por vicios de construcción, encontramos los llamados vicios redivitorios, que es a través de la acción redivitoria en la cual usted puede solicitar que se rescinda el negocio de compraventa al tener unos vicios ocultos. En la ley antiescape, que es la ley 282 del 2019, tenemos algunos conceptos de los vicios de construcción, vicios, lo que es amenaza ruina, vicios de los materiales, vicios del suelo. Esta norma establece pues una póliza de garantía durante 10 años y esa póliza empieza a regir desde el momento que se hace la entrega real y material de ese inmueble. Recuerde que el Código Civil colombiano no solamente vincula al constructor, sino puede vincularse al maestro de obra, al arquitecto, al diseñador, a todas las personas que de una u otra manera intervinieron en esa construcción. Para efectos de la amenaza en ruina, usted puede tener varios caminos jurídicos. Cada abogado deberá estudiar detenidamente cuáles son los hechos que originaron el daño a fin de iniciar la acción indicada o la acción que más le convenga en este caso. Puede ser, por ejemplo, una acción del 2359 sobre los daños contingentes. También puede ser una acción del 492 de la ley 492 de 1998. También puede ser la del Código Nacional de Policía, que es la que algunos tratadistas dicen que subrogó el Código Civil en el artículo 988
en cuanto a la querella que se debe hacer en caso de ruina del edificio. En este caso hay una sentencia de las que le enumeré anteriormente, en la cual indica que la ruina del edificio opera en dos sentidos. La una opera para el transeúnte, y allí sí hay una responsabilidad civil extracontractual, pero cuando se trate de un vecino ya se debe ir a una querella policiva, de acuerdo al Código Nacional de Policía, la ley 1801. Entonces dice la sentencia que ese vecino que se le ha causado un daño por parte del otro vecino y que le ha causado, dice la sentencia de que un vecino que ha causado un daño debe hacerse a través de una querella, no de una responsabilidad civil extracontractual. Igualmente hay una responsabilidad de ese vecino por iniciar esa querella lo más rápido que pueda, y porque sin querella no hay indemnización, dice la norma. Y también dice la norma que debe actuar, tratar de mitigar los daños, evitar que los daños se propaguen por algún medio, porque si no también puede ver frustrada su cobro de indemnizatorio. El caso de una señora, de una persona que tenía unos cuadros en una pared, el vecino por X o por cualquier motivo la pared se humedeció, y la señora de la casa o los habitantes de esa casa, haciendo unos cuadros valiosos, no quitaron esos cuadros de allí, los dejaron que se humedecieran y que perdieran su valor. Allí pues se ve comprometida la indemnización a favor de la persona que sufrió los daños, porque es una obligación en la responsabilidad civil que usted debe atenuar, debe mitigar los daños y evitar su propagación de una u otra manera. La responsabilidad en este caso es una responsabilidad objetiva, es decir, usted solamente debe probar que se ha causado un daño y es suficiente para poder que el juez decrete la indemnización. En cuanto al artículo 2350 de omitir las reparaciones necesarias, se tienen las siguientes condiciones o características. Primero, pues es el propietario del inmueble el que responda, o los propietarios del inmueble. Aquí el principio de solidaridad de la responsabilidad civil es una excepción a esa regla, porque si son 3 o 4 los dueños de ese predio que causó el daño por no hacer las reparaciones necesarias al mismo, pues entonces la obligación se divide, la indemnización se divide, y cada propietario es obligado a pagar la cuota parte de la indemnización. Es decir, la obligación se convierte en una obligación conjunta. En mi concepto, si se trata de inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, se perfectamente podría llamar también ser demandados en un proceso de esta naturaleza. Ustedes saben que el régimen de propiedad horizontal debe contar con unas pólizas de seguros que garanticen los daños causados a sus habitantes. Entonces, pensaría que usted no solamente puede demandar al dueño del inmueble, sino también al régimen de propiedad horizontal en sí como conjunto, porque el administrador o administradora tiene la obligación de velar que ese inmueble que estaba dentro del conjunto se haga las reparaciones y que se eviten los daños. Hay pues una omisión en su responsabilidad, y en mi concepto podría ser demandado en un proceso de esta naturaleza. En cuanto al artículo 2354 de las cosas que caen de una parte alta de un edificio, tampoco se da la solución. En cuanto a las cosas que caen, en cuanto al artículo 2355 de las cosas que caen o se arrojan de una parte alta de un edificio, allí es la excepción a la solidaridad. En este caso, la norma que dice, si una cosa se cae o se arroja, no importa si se cae o no, o se arroja, no tiene ninguna incidencia, bien sea que se la arroje con intención o bien sea que caiga sin intención. Lo cierto es que cause un daño. Ese daño lo debe cubrir todo el edificio, las personas que habitan la parte del edificio. Si no se sabe de quién es, porque si se sabe de quién es, pues sería del apartamento, del sitio donde cayó o se arrojó esa cosa. Igual que el artículo 2350 es una excepción al principio de solidaridad. Si ese apartamento
donde se arrojó o se cayó, se dejó caer la cosa, resulta ser culpable del daño, pues se puede perfectamente, en este caso la obligación se convierte en una obligación conjunta. Cada propietario solamente paga la cuota que le corresponde. Si son 4 propietarios y la indemnización son 100 millones de pesos, pues cada propietario pagará 25 millones y se liberará de su obligación. En cuanto a la ruina del edificio por parte de un vecino, aquí el tratamiento es diferencial. Ya se ha dicho que no es una responsabilidad civil extracontractual, se ha dicho que es una querella policiva del artículo 988, 990 y 991 del Código Civil, y lo mismo que el artículo 377 del Código General del Proceso. ¿Cuáles son las diferencias que se dan dentro de este tipo de situaciones? En el artículo 2350, la génesis o el nacimiento se da por las no reparaciones necesarias del edificio. En el 990 del Código Civil, en cuanto a la querella policiva, no habla de ese tipo de situaciones. El 2350 alude a una persona que no sea el vecino, es decir, una cosa que arroja o cae sobre un transeúnte. El 990, o sea, la querella, alude a que debe ser vecino. El 991 nos dice que tiene que haber una querella para que haya indemnización. El 2350 no nos habla de querella para que haya indemnización. Y en el 990 se establece una culpa para la víctima que omita iniciar las acciones legales correspondientes, al igual que omita hacer todo aquello para mitigar o atenuar esa responsabilidad por el daño causado. En cuanto a la responsabilidad de las cosas que caen de la parte alta de un edificio, de acuerdo al artículo 2350 se tienen los siguientes. Primero, la cosa que cae no debe pertenecer a la estructura del edificio. Bueno, porque si es la estructura del edificio, ya es ruina por omitir las reparaciones necesarias. Segundo, no debe ser un vecino. Tercero, el daño debe ser causado a un transeúnte. Es el caso del matero que se cae de una parte alta de un edificio, algo que no sea de la estructura de un edificio. Las personas que habiten el edificio son todas responsables del daño, si no se sabe quiénes son. Si se sabe quiénes son, será responsable la parte donde estaba el objeto que causó el daño y que no pertenece, como dije anteriormente, a la estructura misma del edificio. Aquí no hay responsabilidad solidaria. La responsabilidad, si en caso de que la propiedad que resultó afectada o causante del daño es de varios propietarios, pues simplemente la obligación se convierte en una obligación conjunta. No hay una obligación solidaria. Cada uno paga la parte de cuota que le corresponda dentro de la propiedad del edificio. En mi concepto, igual que el anterior, en cuanto a la ruina del edificio por omitir las reparaciones necesarias, si se trata dentro de un conjunto de régimen de propiedad horizontal, también pensaría que se puede demandar al régimen de propiedad horizontal, en el sentido de que es obligación de la administración velar porque no existan ese tipo de situaciones. Además, los regímenes de propiedad horizontal pues generalmente prohíben tener cosas en las partes externas del edificio, de manera que puedan causar un daño. Aparte de eso, pues cada régimen de propiedad horizontal o cada conjunto sometido a este régimen debe tener una póliza de manejo para sufrir o para responder por las obligaciones que surjan dentro de ese conjunto residencial. Puede ser propietario o no del inmueble, no requiere pues la titularidad del inmueble en ese caso. La responsabilidad es objetiva y no se trata de una actividad peligrosa. Dijimos anteriormente que la actividad peligrosa se maneja respecto de la construcción o la demolición. Esto ha sido todo por hoy. Comparte y suscríbese. Hasta la próxima.